Década de 1970. El mundo vive una expansión industrial sin precedentes. La química sintética es vista como la solución a casi cualquier problema de la vida moderna, prometiendo un futuro más cómodo, limpio y eficiente. Entre los productos químicos más populares y omnipresentes de esta era se encuentran los clorofluorocarbonos, conocidos universalmente por sus siglas CFC. Inventados originalmente en la década de 1920, estos gases habían sido celebrados como un triunfo de la ingeniería química. Eran inertes, no tóxicos para los humanos y no inflamables. Estas propiedades los convertían en el estándar global ideal para una variedad de aplicaciones industriales y de consumo. Eran el fluido de trabajo esencial en la mayoría de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado del mundo y servían como agentes espumantes en la fabricación de plásticos y materiales aislantes. Sin embargo, su uso más visible y masivo era como propelentes en miles de millones de latas de aerosol, desde lacas para el cabello y desodorantes hasta insecticidas y productos de limpieza. La industria química global, liderada por grandes corporaciones multinacionales, generaba enormes beneficios con la producción de estos compuestos, que eran considerados perfectamente seguros para el medio ambiente precisamente debido a su notable estabilidad en la atmósfera baja. Se asumía que, una vez liberados, los CFC simplemente persistían, sin reaccionar con otros componentes del aire. Sin embargo, en 1973, en un laboratorio de la Universidad de California, en Irvine, una investigación teórica estaba a punto de revelar una verdad incómoda que desafiaría esta suposición fundamental. La estabilidad de los CFC, su mayor virtud comercial y de seguridad, era también la característica que los convertiría en una amenaza global para el planeta. Para entender el origen y el impacto de este hallazgo, es necesario hablar de la figura central detrás de la investigación. Mario Molina, nacido en la Ciudad de México, el 19 de marzo de 1943, Molina mostró desde muy joven una inclinación natural por la ciencia. Su curiosidad lo llevó a transformar un baño poco utilizado en la casa de sus padres en un pequeño laboratorio de química improvisado, donde realizaba experimentos básicos. Esta pasión temprana lo guió hacia una carrera formal en la ciencia. Se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 1975. Posteriormente, continuó sus estudios de posgrado en Europa, específicamente en Alemania, y luego en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Berkeley, donde obtuvo su doctorado en físico-química. En 1973, Molina se unió como investigador postdoctoral al equipo del profesor F. Sherwood Rowland en la Universidad de California, en Irvine. Rowland, un radioquímico respetado y conocido por su mente abierta a nuevas áreas de investigación, le propuso a Molina investigar el destino final de los clorofluorocarbonos en el medio ambiente. Hasta ese momento, esta pregunta había sido mayormente ignorada, tanto por la industria como por la comunidad científica, bajo la premisa de que la inercia de los compuestos los hacía irrelevantes desde el punto de vista ambiental. La investigación de Molina no comenzó con mediciones atmosféricas directas, sino con modelos basados en los principios fundamentales de la química y el transporte atmosférico. Utilizando cálculos detallados, Molina determinó que, debido a su extrema inercia química y baja solubilidad en agua, los CFC no eran eliminados de la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, donde ocurren los fenómenos meteorológicos, por procesos naturales comunes como la lluvia o la oxidación. En cambio, sus modelos indicaban que estas moléculas estables migrarían lentamente hacia arriba, cruzando la tropopausa y entrando en la estratosfera,
la capa atmosférica situada aproximadamente entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. Fue en este punto donde los cálculos de Molina revelaron el peligro potencial. En la estratosfera, por encima de la mayor parte de la capa de ozono que protege la superficie terrestre, la radiación solar es mucho más intensa, particularmente en el rango del ultravioleta de alta energía. Molina aplicó las leyes de la fotoquímica a las moléculas de CFC bajo estas condiciones extremas y descubrió que la radiación UVC, que es absorbida casi en su totalidad por el oxígeno y el ozono en las capas altas, tenía la energía suficiente para romper los fuertes enlaces químicos dentro de las moléculas de CFC. Este proceso, conocido como fotólisis, liberaría átomos de cloro altamente reactivos. El siguiente paso crítico en la investigación de Molina fue determinar qué sucedería con estos átomos de cloro libres en el entorno estratosférico. Sus análisis teóricos indicaron que el cloro no permanecería inactivo. Por el contrario, participaría en una serie de reacciones químicas con el ozono estratosférico. El ozono es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno y forma una capa vital que absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta B, dañina proveniente del Sol, protegiendo así la vida en la Tierra. Los cálculos de Molina y Rowland mostraron que un átomo de cloro atacaría una molécula de ozono, arrebatándole uno de sus átomos de oxígeno para formar monóxido de cloro y dejando atrás una molécula de oxígeno diatómico que no tiene la capacidad de filtrar la radiación UV. El aspecto más alarmante de este descubrimiento no era la destrucción de una sola molécula de ozono, sino la naturaleza catalítica del proceso. El monóxido de cloro resultante reaccionaría posteriormente con un átomo de oxígeno libre, liberando de nuevo al átomo de cloro original, que quedaba entonces disponible para atacar y destruir otra molécula de ozono. Este ciclo podía repetirse miles de veces. Los modelos estimaban que un solo átomo de cloro liberado de una molécula de CFC podía ser responsable de la destrucción de hasta 100.000 moléculas de ozono antes de ser finalmente eliminado de la estratosfera por otros procesos químicos naturales más lentos. Dada la escala masiva de producción y liberación de CFC a nivel mundial, que rondaba el 1.000.000 de toneladas métricas anuales a principios de la década de 1970, los modelos de Molina y Rowland sugerían que la acumulación de estos gases en la atmósfera estaba en camino de causar una disminución significativa y progresiva de la capa de ozono global en las décadas siguientes. Las implicaciones de un adelgazamiento de este escudo protector eran graves. Un aumento en los niveles de radiación UVB que llegan a la superficie terrestre podría llevar a un incremento en las tasas de cáncer de piel y cataratas en humanos, daños a los sistemas inmunológicos, reducción en los rendimientos de cultivos agrícolas clave y efectos perjudiciales en los ecosistemas marinos, particularmente en el fitoplancton, que forma la base de la cadena alimentaria oceánica. Conscientes de la gravedad de sus conclusiones teóricas, Molina y Rowland decidieron hacer públicos sus hallazgos. En junio de 1974, publicaron un artículo fundamental en la prestigiosa revista científica Nature, titulado Stratospheric Sink for Chlorofluorometanes, Chlorine Atom, cuyas implicaciones iban mucho más allá del ámbito académico. La publicación del artículo generó una respuesta inmediata y altamente polarizada. La industria química, con intereses económicos masivos ligados a la producción de CFC, cuestionó vigorosamente la validez de la teoría. Se argumentó que la hipótesis se basaba enteramente en modelos computacionales
y cálculos de laboratorio, y que carecía de pruebas empíricas directas en la atmósfera real. Portavoces de la industria y algunos científicos escépticos criticaron públicamente a Molina y Rowland, calificando su trabajo de especulativo y alarmista, y sugiriendo que la atmósfera era un sistema demasiado complejo para ser modelado con tal certeza. A pesar de la intensa presión y el escepticismo inicial de una parte de la comunidad científica y del público, Molina y Rowland mantuvieron la defensa de sus resultados. Molina, en particular, dedicó gran parte de la década siguiente a refinar sus modelos, realizar experimentos de laboratorio adicionales para confirmar las tasas de reacción clave y comunicar los riesgos a los responsables políticos y al público en general. Testificó ante comités del Congreso de los Estados Unidos y participó en numerosas conferencias científicas, defendiendo la solidez de la química fundamental subyacente a su teoría. Durante este periodo, el debate científico y político sobre los CFC se mantuvo activo, mientras la producción y el uso de estos compuestos continuaban a gran escala a nivel global, acumulándose lentamente en la atmósfera. El punto de inflexión decisivo en este debate llegó a mediados de la década de 1980, con un descubrimiento empírico que sacudió a la comunidad científica y al mundo. Científicos del British Antarctic Survey, que habían estado monitoreando los niveles de ozono atmosférico sobre la Antártida durante años desde estaciones de investigación en tierra, reportaron una disminución drástica y estacional en la concentración de ozono estratosférico sobre el continente polar durante la primavera austral. Las mediciones eran tan bajas que los científicos inicialmente sospecharon que sus instrumentos estaban funcionando mal. Sin embargo, la revisión de los datos y la comparación con mediciones obtenidas por satélites de la NASA, que también habían estado registrando el fenómeno, pero cuyos algoritmos de procesamiento de datos habían descartado inicialmente los valores extremadamente bajos como anomalías, confirmaron la existencia de un adelgazamiento masivo y recurrente de la capa de ozono sobre la Antártida, que pronto se conoció popularmente como el agujero de ozono. Este descubrimiento empírico proporcionó la evidencia irrefutable que faltaba para validar la teoría de Molina y Rowland. Además, la magnitud y la velocidad de la destrucción del ozono observada en la Antártida eran incluso mayores de lo que los modelos iniciales habían predicho para el promedio global. La comunidad científica se movilizó rápidamente para entender las causas específicas de este fenómeno polar extremo. Se organizaron expediciones científicas aéreas y terrestres de alto riesgo a la región antártica para tomar muestras directas de la composición química del aire dentro del vórtice polar. Los resultados de estas campañas de medición fueron inequívocos. Confirmaron la presencia de concentraciones anormalmente altas de monóxido de cloro, la huella digital química de la destrucción del ozono por cloro en la estratosfera antártica durante el periodo de formación del agujero. Se descubrió que las condiciones meteorológicas únicas de la Antártida durante el invierno y la primavera, caracterizadas por temperaturas extremadamente bajas y la formación de nubes estratosféricas polares, proporcionaban una superficie sobre la cual las reacciones químicas que liberan cloro activo de los reservorios de CFC se aceleraban dramáticamente, convirtiendo el proceso gradual predicho por Molina en una destrucción rápida y estacional. Ante la evidencia empírica abrumadora del agujero de ozono antártico y la confirmación del mecanismo químico propuesto por Molina y Rowland una década antes, la percepción del riesgo cambió radicalmente. La amenaza teórica se había convertido en una realidad observable, con implicaciones directas para la salud global
y los ecosistemas. La presión pública y política para actuar aumentó significativamente. Bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se iniciaron negociaciones internacionales urgentes para abordar el problema de las sustancias que agotan la capa de ozono. El resultado de este esfuerzo diplomático fue la firma, el 16 de septiembre de 1987, del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Este acuerdo internacional histórico estableció un marco vinculante y un calendario para la reducción gradual y la eventual eliminación de la producción y el consumo de CFC y otras sustancias químicas identificadas como dañinas para la capa de ozono, como los halones utilizados en extintores de incendios y ciertos solventes industriales. El Protocolo de Montreal fue diseñado para ser flexible, permitiendo ajustes y enmiendas a medida que la ciencia proporcionara nueva información y estableció mecanismos para ayudar a los países en desarrollo a cumplir con sus obligaciones. La industria química, que había resistido la regulación durante años, finalmente aceptó la realidad científica y política y comenzó a invertir en el desarrollo de compuestos alternativos más seguros para el ozono, como los hidroclorofluorocarbonos, HCFC, como transición, y posteriormente los hidrofluorocarbonos, HFC, y otras tecnologías que no contienen cloro ni bromo. El Protocolo de Montreal es ampliamente considerado como el acuerdo ambiental internacional más exitoso hasta la fecha, logrando la ratificación y participación casi universal de las naciones del mundo y demostrando la capacidad de la comunidad global para cooperar en la solución de problemas ambientales transfronterizos basados en la ciencia. En reconocimiento a su trabajo pionero y fundamental que alertó al mundo sobre una amenaza ambiental global crítica, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química en 1995 a Mario Molina, F. Sherwood Rowland y al químico holandés Paul Crutzen, quien también había realizado importantes contribuciones a la comprensión de la química del ozono atmosférico. Con este galardón, Molina se convirtió en el primer científico mexicano en recibir un premio Nobel en una disciplina científica, un logro que lo consolidó como una figura inspiradora en México y América Latina. Mario Molina continuó su trabajo científico y su defensa de políticas ambientales basadas en la ciencia durante el resto de su vida, abordando otros problemas críticos como la calidad del aire urbano y el cambio climático. Falleció el 7 de octubre de 2020 en la Ciudad de México, dejando un legado duradero. Su trabajo demostró de manera contundente cómo la investigación científica fundamental, impulsada por la curiosidad, puede identificar riesgos globales no evidentes y proporcionar la base necesaria para la acción política internacional efectiva. Gracias a la implementación exitosa del Protocolo de Montreal y sus enmiendas posteriores, la concentración atmosférica de las principales sustancias que agotan el ozono ha disminuido desde su pico a finales de la década de 1990. Los modelos científicos y las observaciones satelitales y terrestres actuales indican que la capa de ozono está en un proceso lento pero constante de recuperación. Se espera que los niveles globales de ozono vuelvan a los valores anteriores a 1980, hacia mediados del siglo XXI, y que el agujero de ozono sobre la Antártida se cierre sustancialmente en la segunda mitad del siglo, evitando millones de casos estimados de cáncer de piel, cataratas y daños ecológicos significativos que habrían ocurrido si las tendencias de emisión de CFC hubieran continuado sin control. La historia de los CFC y la capa de ozono permanece como un ejemplo paradigmático de la interacción compleja y vital entre la ciencia, la industria y la diplomacia global
en la era del Antropoceno.